Bienvenidos a un nuevo encuentro con el derecho. En esta ocasión vengo a hablar de lo que es el contrato nominado y los contratos innominados. Pero para hablar de los contratos nominados y los contratos innominados, primeramente les voy a hablar de lo que es el contrato. Recordemos que en el Código Civil venezolano, en el artículo 1133, el contrato es una convención de dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar un vínculo jurídico. Es decir, que es un compromiso que se realiza entre dos o más personas que están expuestas a realizar obligaciones entre sí. Recordemos que para que exista un contrato se deben de tener condiciones necesarias. Entre estas, el consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia de contrato y la causa lícita. En cuanto a los contratos nominados, se definen como contratos nominados aquellos contratos que se encuentran previstos en la ley. Son todos aquellos que se encuentran en el Código Civil con su nombre correspondiente, es decir, como el compraventa que se encuentra en el artículo 1474, el de donación que se encuentra en el artículo 1431, el de arrendamiento que se encuentra en el artículo 1579, la permuta en el artículo 1558 y el contrato de obra en el artículo 1630. Estos entre muchos otros. En cuanto a los contratos innominados, los contratos innominados son aquellos que no se encuentran expresados en ninguna ley, pero que por contener elementos generales de cualquier contrato surten efectos entre las dos partes que se suscriben. Este contrato se caracteriza por su atipicidad al no poseer elementos que lo regulan para su creación, sino que las partes definen la regulación propia del contrato a través de cláusulas. Todo esto siempre y cuando sea lícito. Ejemplo de contrato innominado. Como por ejemplo, dos personas contraen un acuerdo de cambio, donde uno le dará una vaca al otro y el otro le dará a cambio un caballo. Este comienza cuando una de las partes cumpla y el otro queda obligado a cumplir. Es decir, hay un acuerdo de voluntades. Yo hago para que tú hagas. En cuanto a la garantía es un contrato o compromiso donde una de las partes entrega a otra un bien en caso de que no cumpla. Las garantías también son contratos que suponen un deber de cumplimiento que conlleva darle al acreedor un derecho, es decir, una pretensión a la prestación debida por el deudor. En cuanto al ejemplo de garantía, el ejemplo de garantía tenemos préstamo de dinero. Cuando una persona presta un dinero a otra y pide como garantía un bien de aquella persona que está pidiendo prestado. Esta persona, si en caso de que no cumpla con el pago de ese préstamo de dinero, la persona se queda con la garantía, es decir, con lo que la persona ha colocado como garantía. En cuanto a la fianza en el artículo 1804 del Código Civil venezolano indica: quien se constituye como fiador de una obligación queda obligado con el acreedor a cumplir si el deudor no cumple. Por lo tanto, el contrato de fianza es un contrato mediante el cual una persona que se denomina fiador se compromete con otra persona llamada acreedor a cumplir la obligación de un deudor en caso de que éste no cumpla con lo previsto. En cuanto a la clasificación de la fianza, estas tiene diversas clasificaciones, entre estas legal, judicial, convencional, simple, solidaria, entre otras. En cuanto a la extinción de la fianza, en el artículo 1830 del Código Civil venezolano se dice que la extinción de la fianza se da
porque se extingue la obligación principal y por las mismas causas de las demás obligaciones. Para concluir, es importante tomar en cuenta todos estos elementos que hemos anunciado en este video sobre el contrato nominado, el contrato innominado, lo que es la garantía y una parte de lo que es la fianza. Quien les habló, Zaida Castillo, gracias.